Gracias a Dios, aquí estamos. Para continuar con esta lectura guiada de la Biblia, con el Evangelio de Marcos que hemos iniciado su lectura ayer, ya hemos hecho capítulo 1 y 2, y hoy en la clase o sesión 513 vamos a dar lectura a los capítulos 3 y 4. Madre de Dios, Virgen purísima, Santísima Madre de Jesucristo, hija predilecta del Padre, esposa del Espíritu Santo, ayúdanos cada día para que con alegría custodiemos en nuestro corazón la palabra divina. Amén. Capítulo 3, Evangelio de Marcos. Entró de nuevo en la sinagoga, estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado y así acusarlo. Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte en medio. Y les preguntó a ellos: ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o dar muerte? Ellos callaban. Entonces los miró indignado, aunque entristecido por la dureza de sus corazones, y dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos cómo acabar con él. Jesús se retiró con sus discípulos junto al lago. Le seguía una gran multitud desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y del territorio de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír lo que hacía acudía a él. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca para que el gentío no lo apretujara, ya que como sanaba a muchos, los que sufrían achaques se le tiraban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos al verlo caían a sus pies gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y fueron con él. Nombró a 12 a quienes llamó apóstoles para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Nombró pues a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que Simón le traicionó. El que incluso le traicionó, Entró en casa y se reunió tal gentío que no podían ni comer. Sus familiares que lo oyeron salieron a sujetarlo, pues decían que estaba fuera de sí. Los letrados que habían bajado de Jerusalén decían: lleva adentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Un reino dividido internamente no puede sostenerse. Una casa dividida internamente tampoco. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, antes perece. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear luego la casa. Les aseguro que a los hombres les puede perdonar todos los pecados y las blasfemias que pronuncien, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón. Será culpable para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera y te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor, dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Capítulo 4. En otra ocasión se puso a enseñarles a orillas del lago. Se reunió en torno a él tal gentío que tuvo que subirse a una barca que estaba en el agua y sentarse en ella mientras toda la gente quedaba en tierra junto al lago. Les enseñaba muchas cosas con parábolas. Esto es lo que les decía: escuchen con atención. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso con poca tierra.
Al faltarles profundidad brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos, se las ahogaron y no dieron fruto. Otras cayeron en tierra fértil. Brotaron, crecieron y dieron fruto. Produjeron unas 30, otras 60, otras 100. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando se quedó a sola, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron acerca de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les comunica el secreto del reino de Dios, pero a los de fuera todo se les propone en parábolas, de modo que por más que miren, no vean, por más que escuchen, no comprendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les añadió, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? El que siembra, siembra la palabra. Los que estaban junto al camino donde se siembra la palabra son los que en cuanto la escucha llega Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso, cuando escuchan la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíces, son inconstantes. Llega una tribulación de persecución por causa de la palabra e inmediatamente falla. Otros son como la semilla que cae entre los espinos. Escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, las seducciones de las riquezas y los demás deseos ahogan la palabra y no dan fruto. Y otros son los sembrados en tierra fértil, escuchan la palabra, la reciben y dan fruto el 30, 60 o 100 por uno. Y les dijo además, ¿acaso se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No se coloca en el candelero? Nada hay oculto que no se descubra, nada encubierto que no se divulgue. El que tenga oídos para oír, que escuche. Les dijo también, atiendan esto que escuchan. La medida con que midan la usarán con ustedes y aún más. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Les dijo, el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo, de noche se acuesta, de día se levanta y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí sola produce fruto. Primero el tallo, luego las espigas y después el grano en la espiga. Y en cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza, cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas como estas, les exponía la palabra conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas no se exponía nada, pero aparte a sus discípulos les explicaba todo. Aquel día al atardecer les dijo, pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban, se levantó un viento huracanado, las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que muramos? Se levantó, increpó el viento y ordenó al lago, calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún tienen fe? Llenos de miedo se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? Palabra de Dios. Bien, vamos entonces ahora a leer las notas a pie de página. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Sana el sábado. Jesús ratifica a sus oponentes que los excluidos por una falsa interpretación de la ley son ahora el centro de la acción divina. Por eso, a pesar del sábado, actúa con apremio, pues la opción por la vida y por los pobres es inaplazable y se debe asumirla aún en el riesgo de perder la propia vida. El poder político herodiano y el poder religioso fariseo se unen para optar y planear la muerte de Jesús. La dureza de corazón y el silencio cómplice hacen que los poderosos sigan solucionando los conflictos a través de la violencia cainita, o sea, de Caín, que mató a su hermano. Capítulo 3, versículos 7 al 12. Una gran multitud se le acerca. Este pasaje es un sumario o resumen de la actividad de Jesús. Los seguidores se multiplican, la misión se hace universal, los enfermos siguen siendo sanados, los espíritus inmundos reconocen la filiación divina y el poder sobre el mal de Jesús. Se afirma el mandato de guardar silencio secreto mesiánico.
capítulo 3, versículo 13 al 19. Los 12. La montaña simboliza el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Véase Éxodo 19, 20, 24, 12, Números 27, 12, Deuteronomio 1, 6 al 8. Jesús llama a los que Él quiere, a los que Él quiso, a los que ama. La iniciativa es de Él, no de los discípulos. Y los llama para formar comunidad, un nuevo pueblo, simbolizado en el número 12 como las 12 tribus en los inicios del pueblo de Israel. La misión de este pueblo es ser testigo y testimonio del reino de Dios. He aquí dos características importantes del seguimiento de Jesús: la comunidad y la misión. Capítulo 3, versículo 20 al 30. Jesús y Satanás. La iniciativa de formar un nuevo pueblo de Dios recibe reacciones distintas. La multitud que sigue a Jesús la apoya, pero un grupo más pequeño y cercano que incluye a sus familiares la rechaza. A esto se suman los letrados de Jerusalén, quienes utilizan la difamación para negar lo evidente. Afirman que el poder de Jesús no proviene de Dios, sino de Belcebú o Satanás. Pero por medio de comparaciones Jesús deja claras dos cosas: que su poder viene de Dios, pues lucha contra las fuerzas del mal. ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Y que son ellos los letrados, los verdaderos blasfemos. El pecado contra el Espíritu es aquel que se niega y se cierra a la manifestación liberadora de Dios. En el caso de los letrados, no solo la niegan, sino que van en contra de ella, difamándola. Capítulo 3, versículos 31 al 35. La madre y los hermanos de Jesús. Jesús aprovecha la visita de su familia para enseñar algo fundamental. No podemos ser mezquinos con los asuntos del reino atándonos a nuestra familia biológica. La verdadera familia de Jesús, la familia del reino, trasplaza las fronteras biológicas y étnicas y la constituyen todos los hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios. Capítulo 4, versículos 1 al 9. Parábola del sembrador. Marcos presenta a Jesús en su faceta de maestro. Cercano al sentir del pueblo, enseña con parábolas. Empieza con la del sembrador, en la que resalta la universalidad del anuncio de la buena noticia en todo tipo de tierra, que el grano, la semilla y la abundancia de la cosecha y la tierra buena. Así también sucede con el reino de Dios. Capítulo 4, versículos 10 al 12. Propósito de las parábolas. De un escenario público pasamos al privado. El grupo más cercano pregunta sobre el propósito de la parábola. La respuesta de Jesús es a simple vista desconcertante. ¿Qué pretende con eso? Advertir el carácter misterioso del reino está presente pero a la vez oculto. Quien se cierra a él es como aquel que mira pero no ve, escucha pero no entiende. Isaías 6, 9. Capítulo 4, versículo 13 al 20. La explicación de la parábola del sembrador. Con esta explicación realizada en un ámbito privado, Jesús invita a sus discípulos a reflexionar sobre sí mismos. ¿Qué disposición tienen ante su palabra, el anuncio del reino? Los biblistas ven en este pasaje una interpretación muy antigua de la parábola de Jesús. De hecho, mientras que en la parábola se resalta la acción del sembrador y la suerte de la semilla, versículos 1 al 9, aquí se resalta la calidad del terreno. Solo si la semilla, es decir, la palabra, cae en terreno bueno, dará fruto. Por eso los discípulos deberán estar bien dispuestos a recibir la palabra como la tierra fértil de la parábola, para que al recibirla renueve nuestro interior y produzcamos frutos de liberación y de vida, signos de la presencia del reino. Capítulo 4, versículos 21 al 25. Diversas sentencias. Jesús sigue instruyendo a sus discípulos. La lámpara, versículo 21. Representa la buena noticia que debe ser proclamada sin miedo para que toda la humanidad se sirva de su resplandor. La respuesta a la proclamación de la buena noticia, versículo 24 siguiente, debe ser con una medida desbordante, generosa, como el grano que cae en tierra fértil. Capítulo 4, versículos 26 al 32. Parábola de la vitalidad de la semilla, parábola de la semilla de mostaza. El tema de estas parábolas es el proceso dinámico y paradójico del reino. Con la primera se resalta una fuerza vital, crece progresivamente en el silencio desapercibido, más allá de los éxitos y fracasos humanos, pues es Dios mismo quien la hace crecer. Esto no niega la participación humana, pues en la parábola se habla de la siembra y de la cosecha que realiza el agricultor. Con la segunda se plantea su carácter paradójico. Aparentemente se trata de algo insignificante, pero una vez en movimiento no tiene fronteras.
Está abierto a todos. Estas dos parábolas son un mensaje de ánimo y de esperanza, no solo para los discípulos de aquel entonces, sino también para nosotros, los discípulos de ahora. Es una invitación a trabajar en los asuntos del reino, confiando nuestros esfuerzos en el poder de Dios. Capítulo 4, versículo 33 siguiente, uso de las parábolas. Con estos versículos Marcos concluye su presentación de Jesús como maestro. La expresión conforme a lo que podían comprender no se refiere solo al aspecto intelectual, sino también a la disposición de acoger la palabra. Capítulo 4, versículos 35 al 41. Calma una tempestad. Conforme a la universalidad del anuncio del Evangelio, Jesús se dirige ahora a la tierra de paganos. Para ello debe cruzar el lago, término que en la traducción hemos preferido a mar, pues el mar de Galilea propiamente no es un mar, sino un lago, como lo expresa muy bien Lucas, capítulo 8, versículo 22. En la tradición judía el mar era símbolo del mal. Desde esta perspectiva, el viento huracanado puede ser considerado obra de los espíritus del mal que intentan impedir que el reino de Dios llegue a los pueblos paganos. Por un momento logran resquebrajar la fe de los discípulos, pero Jesús entra en escena como si estuviera expulsando un demonio, ordena calma al mar y al viento. Luego desenmascara la falta de fe de los discípulos, evidenciando lo mucho que les falta para aprender. Los discípulos, por su parte, quedan perplejos ante el poder de Jesús, pues solo Dios es el único capaz de dominar el mar. Salmo 107, versículos 23 al 32. Bien, pues aquí vamos, con la gracia de Dios, este evangelio que tiene solamente 16 capítulos y ya nos encontramos ahora, sí, sencillamente en el capítulo 4. Bendiciones.